En primer lugar, quisiera compartir con el auditorio una primera reflexión. ¿Qué es lo justo, verdad? Porque en cuestiones de justicia tenemos muchas opiniones. Existen muchas maneras de ver qué es lo justo en nuestras familias, en la sociedad, en el ámbito hospitalario, en la práctica clínica. Y es difícil ponerse de acuerdo por la pluralidad actual, ¿verdad? Ya lo veremos ahora con algunos ejemplos. En lo que, sin embargo, creo que todos coincidimos es cuando nos toca vivir lo injusto. Es decir, cuando me han hecho una injusticia, decimos, esto es injusto, me han hecho una injusticia. Ahí sí coincidimos todos cuando nos toca. Me parece que un primer punto que yo quisiera poner a su consideración es que en la dimensión ética, en la dimensión bioética, ponernos en el lugar del otro es central. Es decir, para poder no solo comprender, sino asimilar un poco lo que es justo, tenemos que asumir la suerte de los terceros, es decir, no solo mi situación, sino la del otro que está frente a mí y la del tercero, que es la cuestión de justicia. Voy a hacer un primer ejemplo que me parece muy práctico y que lo trabaja un gran teórico en la cuestión de las matemáticas y en la cuestión de la filosofía, que es Amartya Sen, Premio Nobel de Matemática. En su libro Justice, él propone el siguiente ejemplo. Un padre va a entregar una flauta a uno de sus 3 hijos y cada uno considera que es el mejor para obtenerla, ¿verdad? En primer lugar está Ana, y Ana le dice al papá, solamente hay una flauta y hay 3 hijos. Entonces Ana dice, oye, la flauta es mía porque yo soy la única de los 3 que sabe tocarla, ¿verdad? Y sería muy injusto que tú se la dieras a cualquiera de mis 2 hermanos que pues, la van a desperdiciar. Yo la sé tocar, a mí me toca esa flauta. Esa es la argumentación de Ana. Pero enterándose José de esto, sale también a esgrimir su argumentación de justicia. Y dice, yo merezco esa flauta porque soy el único de los 3 que soy tan pobre que no tiene juguetes, ¿verdad? Que no tiene juguetes propios. La flauta me daría algo con qué jugar, yo soy el más desvalido, esa flauta me toca a mí, ¿verdad? Es otro ángulo de la justicia. Y finalmente Carla, indignada, dice, ¿cómo es posible con estos 2, verdad? Que se quieren quedar con la flauta. Yo soy la que la trabajé con mis propias manos, me astillé, lijándola, dándole contorno, dejándola perfecta, y ahora estos 2 usurpadores se la quieren quedar. Y el padre de los 3 niños dice, ¿y a quién le doy la flauta? ¿Verdad? Porque los 3 tienen argumentos de justicia. Como vemos, cada uno está argumentando con una teoría de lo justo que está detrás. La primera de las hijas, Ana, su razonamiento es de corte utilitarista, es decir, yo la sé tocar, yo la voy a disfrutar más, yo la voy a utilizar mejor, venga para mí. José está proponiendo un argumento igualitarista, es decir, a cada quien según sus necesidades, pero yo soy el más necesitado, yo no tengo juguetes, a mí me toca, ¿verdad? Y finalmente Carla es el típico argumento liberal, es decir, yo la he trabajado con mis manos, yo merezco de esa flauta. Las 3 tienen razón, ese es el problema, que en debates de justicia, y ahora lo veremos aplicado al campo biomédico, ninguno de los 3 está diciendo mentiras. ¿A cuál de las 3 le vamos a dar el recurso escaso que tenemos? Porque tenemos solamente una flauta. Tenemos que partir de algo central para la comprensión de lo que es la justicia, que la justicia es imparcial. Y ahí está su símbolo, ¿verdad? Una dama que tiene una balanza en la mano, pero que está vendada en los ojos. Es decir, para poder ejercer la justicia tenemos que asumir que tenemos que tener un grado de imparcialidad, porque si yo antes de empezar a deliberar sobre razones ya estoy sesgado porque es mi pariente, porque es mi amigo, porque es mi protegida,
y yo ya no seré imparcial, ya me sesgaré hacia un lado. La justicia lo primero que me pide es que yo tome distancia para no orientarme de antemano hacia alguno de los bandos. Hay varios niveles en la consideración de lo justo. Hay el nivel más alto, que es el nivel formal. Supongamos que nos subimos a la cima del, iba a decir el de Popocatépetl, ahora no se puede, del Iztaccíhuatl, del Pico de Orizaba, y desde ahí vemos hacia abajo, ¿no? Es un nivel en el que nadie tiene disenso y que nos dirían, es dar a cada quien lo suyo, ¿verdad? Ser tratado con igual consideración y respeto. ¿Quién niega esas frases? Esas frases todo mundo las aceptamos. Pero si empezamos a bajar y a descender a un nivel deontológico, es decir, al nivel de los deberes, los deones, aquí ya empieza a haber sus controversias en qué es lo justo. Aquí ya está el debate entre Ana, José y Carla. Y hay cuatro grandes sistemas de los cuales diré una palabra en la historia de la bioética en Occidente. Uno de ellos es la proporcionalidad natural, segundo, la libertad contractual, tercero, la igualdad social y cuarto, el bienestar colectivo. Y finalmente, cuando ya bajamos a las faldas del monte y estamos ahora sí que, como decimos vulgarmente, no vulgarmente, a nivel coloquial, a nivel de cancha, es el nivel teleológico. Es el nivel concreto en donde normalmente todos hacemos ética, maximizar recursos, minimizar carencias, que es el más conocido en la práctica biomédica, es decir, ¿cómo repartimos recursos? Pues a quién le van a ser más útiles, ¿verdad? Ahora entraremos a ello. Entonces, una palabra muy breve, voy a decir una palabra muy breve de cada uno por límites de tiempo y para no agobiar y tratar de ser lo más concreto posible. A nivel formal, al nivel más alto, la justicia, ya lo decía, dar a cada uno lo que le corresponde. Cuando razonamos de esa manera, según este planteamiento aristotélico, los iguales deben ser tratados igual, los iguales deben ser tratados desigualmente. O si nos vamos del lado kantiano, el grandísimo pensador a partir de la modernidad, el ser humano debe ser tratado como fin y no como medio, nos dice en su segunda formulación del imperativo categórico. Es decir, todos tenemos derecho a ser tratados con igual consideración y respeto. Son como dos grandes brújulas para no perdernos de lo que es justo. Son así, si ponemos brújula, decíamos antes, ahora ponemos el GPS, ponemos el Waze, ok, vas para allá, no te vais a perder. Esto es una gran definición de lo justo. Pero ahora vamos a descender un poquitín y vamos a bajar al nivel material, ¿verdad? En donde ya les decía, hay 4 grandes modelos. Como hablábamos de los niños, ahora vamos a hablar un poquito más ya de la historia de la ética en Occidente. Uno de ellos es la proporción natural, la libertad contractual, la igualdad social y el bienestar colectivo. ¿Por qué es importante ver esto? Porque todo es según el cristal, según el color del cristal con que se mira, ¿verdad? Es decir, así como vemos en esta viñeta, cuando entramos a esas famosas casas de los espejos en las ferias, pues bueno, se deforma nuestra imagen, ya sea porque no nos guste o sea porque nos guste. Todo depende de los anteojos que traigamos, es como vamos a ver lo justo. Y por eso es muy importante entender la argumentación, cómo está argumentando cada uno de los hijos para pedir la flauta y cómo argumenta cada uno de los distribuidores de salud para decir lo que es justo. Hablábamos de la proporción natural. Esta es la más clásica, la aristotélica, platónica, y dice, todo tiene su lugar natural y es justo que permanezca en él. De aquí se deriva que la justicia distributiva sería la repartición de bienes entre los miembros de una sociedad proporcionada en función de sus capacidades naturales. Es muy interesante esta definición, pero es muy peligrosa, porque los que tienen más capacidades les toca más y los que tienen menos capacidades les toca menos. Esta es una distribución en favor de las capacidades que cada uno tiene. Recordemos la sociedad clásica, a los intelectuales, a los que podían dedicarse a la contemplación, pues todos los recursos, a los esclavos, a los artesanos, pues escasez de recursos porque estos son los que hacen el trabajo rudo. No estamos lejos de la realidad actual. Veamos algún ejemplo aplicado al ámbito de la salud. Si nosotros seguimos este esquema de razonamiento, podemos plantear 3 grandes niveles de asistencia sanitaria. Asistencia sanitaria para los pobres, para los siervos, para los esclavos.
otra para los artesanos y libres, de un poquito de más calidad, ¿verdad? Y finalmente la de más calidad, pues para los que participan plenamente de los bienes de la ciudad y que pueden acceder a ella porque son virtuosos y porque son muy capaces, ¿verdad? Y podríamos así establecer algunos niveles, ¿no? Repito, es la justicia de los clásicos que tiene argumentos interesantes, pero que también puede tener sesgos de clase que tenemos que estar muy pendientes. La justicia como libertad contractual, esta es la de los liberales, esta es la de Ana, que dice, yo me la trabajé. Está derivada de John Locke, el famoso contrato social, con base de todos los deberes de justicia que le toca al ciudadano, ¿verdad? Frente al caos que vivíamos en las Américas, según los europeos, bueno, viene aquí toda la teoría del contrato social para defender lo propio, ¿verdad? Entonces se distribuye justamente si es correctamente adquirido. Es decir, si yo pagué por mi pedacito de terreno, pues este es mío, ¿verdad? Y es resultado de que yo me lo trabajé o de que lo heredé. Me lo heredó mi padre, tengo aquí el testamento y me toca. Y entonces esa es la justicia que se le ha llamado de libertad contractual, de libertad por un contrato, que asegura y protege mi libertad individual. Y este es el paradigma de la medicina del libre mercado, que cada día más estamos en diálogo con ella, muy propia de los Estados Unidos, pero que cada vez está más también en nuestros medios, ¿no? Es decir, cada quien tenga la asistencia médica que se pueda pagar a sí mismo. Si yo tengo bienes y me los he trabajado, pues bueno, tengo acceso a lo que yo quiera. Justicia liberal. Algunos derivados de esta justicia liberal son la libertad contractual equitativa. Lo menciono porque esto es importantísimo en las discusiones de bioética, sobre todo en el ámbito anglosajón, que es la justicia rawlsiana. John Rawls, eminente catedrático de Harvard, que ya murió hace algunos años, toma esta justicia de los liberales, pero la aplica de manera entre distintos contratantes. Entonces dice, a ver, si somos varios los que nos vamos a poner de acuerdo, y estos varios tenemos cada uno nuestro interés, y nos vamos a pensar en una situación en donde no sabemos en dónde nos va a tocar, qué nos va a corresponder, pensemos algunos mínimos que no nos vaya a hacer que alguno de nosotros nos vaya a tocar un lugar que no deseemos estar. Es lo que él le llama la posición original. Y bueno, lo que él propone es que ante todo haya principio de igual libertad de ciudadanía. Es decir, que cuando repartamos los bienes no vaya a ser que a mí no me dejen ejercer mi libertad por cuestiones políticas, por cuestiones de religión, etc. En segundo lugar, que si se distribuyen cargos y posiciones, estos deben de estar abiertos a todos, conforme al principio de justa igualdad de oportunidades. Esto es importantísimo por el ámbito de la salud. Que yo tenga mi oportunidad de poder ser atendido. Aunque Rawls no habló de la salud, un gran discípulo suyo, que ahorita voy a decir una palabra de él, Norman Daniels, sí. Y entonces nos dice que si yo caigo enfermo, no vaya a ser que en ese nuevo lugar a donde nos vamos a ir a vivir, a donde nos vamos a trasladar, no tenga yo mi oportunidad de ser curado. Y tercero, que las desigualdades pueden existir, es decir, justicia no significa igualdad. Justicia podemos ser distintos, pero que si existen desigualdades económicas y sociales, no sean a tal grado que unos queden totalmente desamparados y otros queden en la sobreabundancia. Para esto se sigue el principio del maximin. Los que más tienen la obligación de distribuir para cumplir las deficiencias de los que menos tienen, ¿verdad? Al respecto, un gran discípulo suyo, Norman Daniels, que sí aplica esto directamente al ámbito distributivo de la salud, nos dice que la salud tiene una importancia moral especial y para poder nosotros estar funcionando normalmente, tenemos que estar sanos. Es decir, si a mí me falta una pierna, si yo tengo una apendicitis, no voy a poder correr la justa competencia con otros que están en la vida. Entonces, el sistema sanitario me tiene que ofrecer la justa oportunidad de yo poder ser curado de mi pierna, operado de mi apéndice, para que yo pueda seguir, pueda seguir funcionando, ¿verdad? Esto significa una regla de oportunidad justa derivada precisamente de John Rawls.
Otra visión más de justicia material, estamos descendiendo, es la de la justicia como igualdad social. Esta, cuando se cayó el muro, prácticamente se vino abajo. Decía, todos iguales, ¿verdad? Aquí la justicia es que todos seamos igualitarios, y entonces el sistema sanitario debe de cubrir total y gratuitamente la asistencia sanitaria de todos sus ciudadanos, ¿verdad? A nivel universal. Repito, hoy está muy en cuestión esta manera de pensar la justicia, aunque existe. Y finalmente la justicia como bienestar colectivo. Esta es la historia famosa de la seguridad social. Estos son los países que más, no los únicos, pero que han trabajado todo este tema a través del estado de bienestar. Lo que implica es que aquí el Estado, no en estado mínimo, sino el maximal state, promoviendo y protegiendo los derechos negativos. Derecho negativo es que yo tenga salud, es decir, que haya agua potable, que haya aire limpio, que haya saneamiento en mi colonia. Pero por otra parte, los derechos positivos, que si yo caigo enfermo, haya quien me pueda atender, es decir, el derecho a la asistencia sanitaria. Aquí vienen ya el surgimiento, no solamente, pero de los famosos derechos humanos de primera y segunda generación. Y entonces establece unos mínimos morales exigibles para todos. El sistema sanitario tiene que poner un colchón para que si yo caigo, no me rompa un hueso, ¿verdad? ¿A qué me refiero a ese colchón? A mínimos de asistencia sanitaria en los que yo no me quede sin protección en caso de alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces está la historia del Seguro Social, del Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y últimamente Seguro Popular y demás, ¿verdad? Y finalmente el momento teleológico, y con esto voy a luego dar un paso a una aplicación ya más concreta de todo esto que estoy proponiendo, que es el momento ya a nivel de cancha. En concreto aquí se mueve el utilitarismo. El utilitarismo nos habla de la justicia como maximizar el bien o el bienestar, de tal manera que alcance el mayor bien para el mayor número, ¿verdad? Que se beneficie al mayor posible número de personas con el mínimo número de daños provocados. Y es lo que más nos hace sentido porque es la que está más cercana a nosotros. Este tipo de justicia, y es muy probable que la hayamos oído hablar, pues es la que se utiliza en las evaluaciones económicas en salud, por ejemplo, los análisis costo-minimización, costo-efectividad, ¿verdad? Costo-utilidad, costo-beneficio, los famosos QALYs, los DALYs, etc. Este paciente frente a este paciente, ¿cuál necesitamos priorizar? ¿Por qué? Pues porque nada más tenemos un recurso, ¿y a quién se lo vamos a dar? Pues bueno, el que lo pueda utilizar mejor, el que lo pueda aprovechar mejor. Seguramente con este tipo de justicia estamos más familiarizados. Y tiene mucho que ver con la distribución de recursos. Es un tema ya cada vez más dentro del manejo más cercano al ámbito sanitario, que se divide en tres grandes rubros: la macrodistribución, la mesodistribución y la microdistribución. Diré una palabra de cada una de ellas al respecto. La macrodistribución se refiere a qué destinar el presupuesto en salud, ¿verdad? Es qué cantidad de recursos es preciso otorgarle al sector salud para cumplir con su deber de justicia. Evidentemente, esta es una decisión que le toca mucho a los políticos, a los que están a estos niveles, a la hora de distribuir el presupuesto. ¿Qué tanto le vamos a dar a sanidad? ¿Qué tanto le vamos a dar a educación? ¿Qué tanto le vamos a dar a la cuestión militar, etcétera? Y aquí se ha hablado de algunos estándares. Por ejemplo, se hablaba hace años que en los países de la OCDE que dar el 6% del Producto Interno Bruto era lo mínimo que se podía dar. México anda dando en torno al 5%, a veces con sus más, con sus un poquito menos, como un estándar mínimo de justicia, ¿verdad? Porque de otra manera el sistema sanitario no puede funcionar mínimamente decente. Aquí tenemos una distribución, espero que se alcance a ver porque es una viñeta que copio del código de Canifarma, de su revista F, de su revista Código F, en donde nos señala cómo se distribuyó el presupuesto en salud en el 2018, ¿verdad? Ahí en el área gris está incluido el presupuesto en salud al cual le tocó el
19%, ¿verdad? Si alcanzo a ver bien. Ahí lo pueden ustedes ver mejor. Pero bueno, a lo que quiero decir es, a este tipo de reflexiones, ¿cómo vamos a distribuir los recursos en salud, verdad? Vamos a pasar al otro nivel, al nivel mesodistributivo. ¿A qué servicio destinamos el recurso? Y aquí sí ya entramos dentro del sector salud. Aquí sí ya las autoridades en salud tienen que diseñar a quién, a qué área conviene destinarle ese % que se asignó al sector salud. Y bueno, se me hace ilustrativo un ejemplo que pone el doctor Bob Hall en su libro Bioética Institucional. Supongamos que el doctor Álvarez deja un testamento, como testamento, una donación de 15 millones de pesos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muere el doctor Álvarez y hay que ejercer ese recurso y a quién dárselo, ¿verdad? Y empieza la deliberación. El jefe de servicio de investigación dice, hombre, aquí sería muy útil porque el área de investigación es central, sobre todo de un nuevo medicamento acerca del asma, necesitamos probarlo, venga el recurso para acá. Pero levanta la mano también medicina preventiva y dice, no hombre, la campaña antitabaco y en adolescentes es prioritaria, los adolescentes por su edad, la cuestión del tabaquismo, el recurso tiene que ser destinado para acá. Pero después el programa de donación de órganos también dice, bueno, pero es muy necesario para la cuestión de trasplantes poder implementar más programas, fortalecer y robustecer toda esta cuestión de donación de órganos. Y finalmente también hay quien dice, oye, pero los quirófanos, si se les rehabilita, podemos tener más cirugías, podemos atender a más pacientes, y entonces, ¿a quién le vamos a dar los 15 millones de pesos? ¿Verdad? El que ya se haga esto, el que exista una mesa donde se pongan en común estas cosas, habla muy bien de nosotros, porque habla de que estamos deliberando sobre lo que es justo. El gran peligro es que esto se arregle, pues porque vino un dedazo de arriba, o porque se arregle en lo oscurito, o porque el que exista esto nos habla de que estamos ya en una sociedad democrática. Y estos son los problemas de las sociedades democráticas. ¿Cómo vamos a distribuir los 15 millones de pesos? ¿A qué servicio se lo vamos a dar? Y ahí están las deliberaciones. Estamos en el caso de los 3 niños que están hablando a favor de su flauta. Es decir, oye, no, mira, a mí me toca por esto, a mí me toca por esto. Y ahí hay que ir dando argumentos de justicia para distribuirlo. Y hablemos de una palabra de la microdistribución de recursos, que es quizás la que más tenga que ver con el ámbito clínico, con el médico paciente. Este es el famoso caso del triaje, ¿verdad? El triage. ¿A quién le vamos a asignar el tratamiento escaso ante una situación, por ejemplo, de urgencias? Ahora diré una palabra al respecto. Otro caso es la asignación de órganos. Solamente tenemos un riñón y tenemos 3 pacientes que lo pueden utilizar. ¿A quién se lo damos? Camas de hospital, el mismo caso, en todos lados la necesidad, camas en terapia intensiva, ¿verdad? Por ejemplo. Un cuarto caso, beneficio personal a costa de la medicina pública. Y quinto, distribución de beneficios en la investigación. Me permito decir ahora una palabra de cada uno de ellos por la importancia del asunto, ¿no? Del triaje. Supongamos que tenemos efectivamente, para hablar de un poquito más cercano al ámbito médico, la necesidad de ventiladores porque estamos en un servicio de urgencias, nos llega un paciente de 12 años en donde la impresión diagnóstica es que tenga influenza, estamos en invierno y es imperativo ponerle un ventilador como un recurso que hay que destinarle a este adolescente de 12 años. Pero resulta que solamente tenemos 5 ventiladores. Y esos 5 ventiladores, 4 los están usando pacientes mayores con insuficiencia respiratoria crónica y que si se los quitamos van a entrar en serias dificultades con su función pulmonar. Y la quinta paciente es otra niña que también tiene influenza, que ya nada más le falta un día para poder salir adelante, pero que lo necesita. Y aquí sí entramos en un debate, ¿y qué hacemos
con este paciente que nos está llegando, con este adolescente y que necesita el recurso. Y aquí vienen los dolores de cabeza de los urgenciólogos cuando quieren, pues precisamente a la luz de la bioética y a la luz de la justicia, ¿y a quién le damos el recurso? Porque solo tenemos 5 ventiladores y hay 6 pacientes. Entonces, ¿qué criterio nos puede normar aquí para orientarnos? Bueno, uno de los grandes criterios, más allá de la teoría que tengamos en cabeza, yo puedo ser utilitarista, yo puedo ser liberal, pero en lo que los bioeticistas se han puesto de acuerdo es, ante todo, en estos casos, la necesidad médica es la que manda. Es decir, se lo vamos a dar al que tiene más urgencia médica de salir adelante, porque alguien va a salir perjudicado. Pero evidentemente aquí el criterio de poder maximizar el beneficio en base a criterios médicos será lo que mande. Y ya puede ser que el niño de 12 años que llegó, pues es mi pariente o es mi conocido, ahí es donde entran qué tanto ejerzo la justicia o qué tanto puedo yo ser parcial, ¿verdad? Equidad en el acceso al trasplante, otro caso de microdistribución de recursos. Cuando aplicamos la justicia, todos tenemos el mismo derecho y las mismas posibilidades, aquí está la justicia, de recibir un trasplante independientemente de nuestro lugar de residencia o de cualquier otra coyuntura personal. A lo mejor yo soy diputado, soy senador, o a lo mejor soy trabajador de limpia. Tenemos el mismo derecho a recibir el trasplante, ¿verdad? Esto es así, pues porque queremos ejercer lo justo, y hay un organismo, que para el caso de México, el Senatra, sometido a rigurosos controles para verificar la igualdad de todos los ciudadanos. Sin embargo, la cosa no es tan fácil, porque, como todos los que están en esta rama sabrán, que se mezclan criterios médicos con criterios no médicos. Los criterios médicos son importantísimos porque es a quién le va a beneficiar más el trasplante, ¿verdad? Nos parecemos ahorita un poquito al caso anterior del triaje. Es decir, es muy importante tomar en cuenta el grupo sanguíneo, los anticuerpos preformados, el HLA, son básicos. Pero llega un criterio no médico. Pero es que este paciente vive fuera de la ciudad y lo que le va a costar trasladarse para venir a ser tratado. Entonces, ¿a quién vamos a privilegiar? ¿Al que está cerca del hospital o al que está lejos del hospital? Criterios no médicos que pueden influir en a quién asignarle un órgano. Y aquí entran los criterios de equidad, que necesitamos mezclar la utilidad con la equidad. Es importantísimo la utilidad, porque sería una irresponsabilidad dar un órgano a quien no lo va a aprovechar. Pero no basta, tenemos que pensar también que criterios de equidad, precisamente como edad de inicio del padecimiento, lugar de residencia, condición social del que va a recibir el paciente, no influyan en la asignación. Supongamos que yo tengo sesgo de género y la traigo contra las mujeres. Ah, no, pues es una dama. No, dénselo al varón, ¿verdad? Estoy hablando un poco a lo bruto y creo que nadie reaccionaremos así, pero sutilmente puede haber muchos sesgos que hagan que de repente el recurso se nos vaya para otro lado, ¿verdad? Un tema más que me parece muy importante y que yo he trabajado bastante en este libro es cómo poder mirar con criterios de justicia los beneficios generados por la investigación de nuevos medicamentos que se hacen en investigaciones multinacionales. Es decir, cómo poder hacer para que los beneficios generados en este tipo de investigaciones, que es la mayoría de investigaciones que se hacen en nuestro país, por la fuerza que tiene la industria farmacéutica, que es la que las patrocina, para que esos beneficios se repartan equitativamente entre patrocinadores y entre comunidades huéspedes de la investigación, que somos los países de mediano o bajo ingreso como México. Entonces, esa es la pregunta, la que está en segundo lugar aquí en la lámina, ¿no? ¿Cuál es el papel regulador del Estado? Porque el Estado tiene que decir una palabra, es el árbitro. Y el árbitro en un partido de fútbol tiene que pitar cuando hay penalti. Entonces, el Estado tiene que decir, a ver, hasta aquí llegas, hasta aquí de beneficios, estos beneficios van para acá, estos van para allá. Cuando el Estado se retira, imagínense el partido sin árbitro, pues empieza a haber patadas y empieza a haber más cosas. Es importantísimo que el Estado no renuncie a su papel rector y de árbitro en estos temas. Y bueno,
diré una de las cuestiones más importantes y que casi nunca se cumplen, y que lo señala Helsinki 34, la Declaración de Helsinki. Los beneficios, por ejemplo, si una investigación ha sido exitosa y el beneficio de esta investigación se comercializa, hay obligación de dárselo a los pacientes con los que se investigó. Claro que esto no es inmediato, claro que tarda la comercialización, pero ¿qué compromiso adquiere la industria con estos pacientes que de alguna manera utilizó, tomándole su consentimiento? No estoy hablando de usar en sentido mercantil solamente. Si se cumplen este tipo de acuerdos, normalmente no se cumplen y están señalados por todos los estándares internacionales, repito, Declaración de Helsinki número 34. Hay toda bueno, es un tema amplísimo que está debatido en este libro y en mucha literatura bioética. Y quisiera mencionar un último punto. Es un punto un poco molesto en el que todos, yo creo que de alguna manera hemos estado involucrados y que me parece que se da mucho en nuestros medios, pero yo lo quiero poner a su consideración, que es cuando hay discrecionalidad en la medicina pública que reprueba todo estándar de justicia. Supongamos que privilegiamos a X en la lista de espera, pues por ser mi paciente o por ser mi amigo. Este reprueba todo estándar de justicia. Yo puedo ser utilitarista, yo puedo ser liberal, eso ya es mucho. Cuando yo hago este tipo de cosas, por cualquier razón, me rebajo a cualquier mínimo estándar de justicia. Meter a la medicina pública a mi paciente del consultorio privado para que se ahorre unos pesos. Yo creo que, repito, yo no quiero que hacer maniqueos, los buenos y los malos, yo creo que todos estamos aprendiendo, pero me parece que son temas que tenemos que ir limitando y que tenemos que ir evitando. Porque habiendo tanta necesidad, claro, uno dice, bueno, pues no pasa nada, ¿a quién estoy afectando? Estoy usando camas de hospital, estoy usando recursos, estoy usando tomografías, etcétera, y las listas de espera son enormes. Entonces, yo pienso que son temas que yo propongo que necesitamos ir haciendo reflexiones de justicia para que realmente el que puede pagarse el recurso, aunque le cueste, pues se lo pague en la medicina privada, ¿verdad? Y el que necesita de la medicina pública, pues haga su cola y haga su espera como todo ciudadano de a pie, ¿verdad? Esto a todos nos afecta, y lo estoy diciendo en primera persona, no como alguien que tenga el tema resuelto. Contratos con la iniciativa privada para beneficio personal. Bueno, abrimos el diario y vemos los enjuagues, vemos asuntos de corrupción, etcétera, que existen muchos en nuestro querido país, que reprueban cualquier estándar de justicia. Aquí me estoy yendo a los sótanos, ¿verdad? O sea, aquí no hay, repito, puedo esgrimir cualquier bandera de justicia, pero reprobaría cualquier estándar de justicia. Ya estoy terminando. Recomiendo mucho este manual de la OMS que publicó en el 2014, en donde la OMS, fíjense, precisamente para que no nos estemos peleando, Carla, José, los tres hijos del flautista, ¿cómo poder hacerle para poder resolver democráticamente nuestras diferencias en torno a la justicia? Excelente subsidio que nos ha ofrecido la OMS, y articula básicamente la visión liberal, porque no niega que el paciente tenga que pagar una parte. Articula la visión utilitaria, porque evidentemente hay que tomar en cuenta la maximización del beneficio, pero también pone muy en cuenta el que tenemos de tener en cuenta a los más desfavorecidos en primer lugar, porque si los olvidamos, reprobamos estándares de justicia. Entonces, tenemos que hacer una combinación de los tres para lograr los mejores resultados. Y nos propone un esquema muy sencillo, en donde tenemos que extender la cobertura a los más posibles, cuando nos vamos a la línea de las X. Cuando nos vamos a la línea de las Y, tenemos que ir reduciendo los costos, porque esto tiene que ver con el utilitarismo. Tenemos que hacer que nuestra medicina sea lo más eficiente y lo menos costosa, pero también nos vamos en profundidad, o a la Z, porque tenemos que hacer que nuestros servicios sean cada vez de mayor calidad, que den mayor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, hacer un triple esfuerzo para que nuestros sistemas en salud sean lo más integrales posible. Pues bien, espero que estas ideas hayan sido de beneficio para poder ayudar a dar algunos pasos en estos temas de justicia.
Vivimos en países en donde la injusticia es tremenda, como Brasil, la India, México. Esto afecta a nuestros sistemas de salud y me parece que la práctica de los profesionales, en la medida en la que nos proponemos dar pequeños pasos racionales, democráticos, en búsqueda de entornos más equitativos, es muy saludable para la atención de la salud de nuestra población. Muchas gracias.